Muy bien, ahí estaba la nota, muy interesante, de verdad, para que conozcamos esta fecha importante y celebremos pues muchas formas de pensar de Darwin. Bueno, mire, vamos a hablar ahora con la licenciada Sandra Guevara, desde Coinsal, que nos está visitando esta mañana, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Hablábamos de las 4 preguntas claves y yo le preguntaba si iban a ser 4 preguntas clave al momento de la entrevista, pero me dice que no, son 4 preguntas que usted debe hacerse antes de querer hacer todos los procesos migratorios, ¿sí? ¿Cómo está? Correcto, bien, un gusto. Bueno, sí, son esas preguntas que realmente nos han venido persiguiendo, siento yo, a lo largo de nuestra vida, que nos las enseñan cuando estamos estudiando, que se utiliza para muchas cosas, por ejemplo, para, no sé, redactar una nota, cuando estamos aprendiendo un idioma, o sea, aquí hago referencia a los famosos qué, cuándo, cómo y dónde. Okay. Bueno, entonces, si recuerda, históricamente le viven enseñando eso a uno y están ahí y también aplican para los procesos migratorios. El qué, para no darle tantas vueltas a la cosa, el qué, estamos haciendo referencia al motivo del viaje. Es decir, ¿qué queremos ir a hacer a los Estados Unidos? Esta es la primera pregunta básica que una persona se tiene que hacer cuando quiere hacer un proceso migratorio hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer algo que no es posible hacerlo con el tipo de visa al que pretendemos aplicar. Okay. Queremos ir a estudiar a los Estados Unidos, pero aplicamos a una visa de turista, o queremos ir a trabajar allá por un periodo corto y queremos obtener siempre un visado de turista, y hay para eso visas de estudiante, hay visas de trabajo temporal y permanente, o igualmente si queremos emigrar y esa es nuestra intención, pues entonces habrá que aplicar a un proceso de residencia permanente si tenemos parientes directos allá o si tenemos la posibilidad de hacerlo por empleo. Okay. Pero el punto es que tengamos así como que bien definido nuestro motivo del viaje, porque al final del día ese es el principio conductor de todo el proceso. Okay. Y muchas veces me sucede con clientes que estamos platicando y llegan, porque un ejemplo, quieren una asesoría para visa de turista, pero ya cuando estamos en la asesoría, vaya, y si lo que quiero es ir a estudiar, ok, le explico un poco de estudiar en los Estados Unidos, y si tengo un novio allá y me quiero casar, entonces lo que vemos al final del día es la intención de la persona de emigrar. Claro. No importa el motivo, no importa, correcto, no importa el mecanismo por el cual lo hagamos, sino que irnos. Si ese es el caso, entonces optemos por un proceso de residencia permanente, como decía, por trabajo o por familia. Okay. Luego, la segunda pregunta importante, el cuándo. ¿Cuándo es que debemos hacer la aplicación? Cuando estemos en nuestro mejor momento. Siempre he dicho eso, que muchas veces hacemos a la inversa y la persona decide hacer un proceso migratorio cuando sucede algún hecho que ha marcado su vida. Un divorcio, perder el empleo, un familiar, la pérdida de un familiar. Entonces eso hace que la persona tome la decisión de aplicar a una visa de turista generalmente, y esa no es la mejor condición. Al contrario, el agente consular puede percibir a partir de ahí que la persona lo que quiere es emigrar. Se abre más la posibilidad. Si perdió el trabajo, ¿y cómo va a financiar los gastos de su viaje? Por ejemplo, si se divorció, perdemos la mitad o a lo mejor todo el ingreso que teníamos familiar para poder justificar los gastos del viaje. El cómo hace referencia a los requisitos. ¿Cómo voy a obtener esta visa? Para eso es importante pues que conozcamos las condiciones que la ley señala. Primero, que los gastos del viaje van por medios propios, y segundo, ofrecer garantías de regresar. ¿Y cómo voy a probar esto? Con documentos. El agente consular no nos conoce, entonces debemos probarle con documentación en ese breve periodo de la entrevista que todo lo que estamos diciendo es cierto. ¿Verdad? Y finalmente, el dónde. Esto es clave. ¿Dónde vamos a hacer nuestra aplicación? Bueno, en nuestro caso, ante la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, pero si estamos dentro de los Estados Unidos, pudiese ser que tengamos que presentarnos ante una oficina de ciudadanía y servicios migratorios. El Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos también es otra alternativa. Algunas cortes de inmigración, depende del proceso que estemos haciendo. Pero lo importante
del dónde es que la persona tenga la claridad que solo la embajada es la única institución autorizada, y estando fuera de los Estados Unidos, para emitir un visado, y que no funcionan con base a contactos, que no es verdad que si hay un conocido adentro va a ser más fácil obtener la visa o no vamos a tener que hacer ciertas cosas. En el momento en que nos estén planteando algo que no es lo normal, y ahora hay muchas fuentes de información, la persona puede verificar si lo que le están diciendo es cierto o no, consulta la página de la embajada, o siempre asegurándose que lo que vamos a buscar en internet sea una fuente confiable también, ¿verdad? Pero tener la claridad que solo ahí, o sea, es mentira aquellas ofertas que a veces le hacen a la persona, los ofrecimientos de deme tanto y no se preocupe, yo le voy a venir a dejar a su casa la visa, ¿verdad? La mayoría de procesos migratorios requieren la comparecencia de la persona frente a un agente consular para verificar el caso, y ahí es donde es entrevistado y se presentan las pruebas. Claro, además recuerde también de que cada situación es totalmente personal y diferente. Claro. De repente puede venir alguien donde no le pidan pero ni el DUI, no, nada. Puede pasar, porque digo que fue mi caso, a mí no me pidieron absolutamente nada, que la persona que iba delante de mí le pidieron muchísimos papeles, entonces cualquiera le puede contar su experiencia y no es que lo mismo le va a pasar a usted, es totalmente diferente, así que hay que asesorarse bien y tomar en cuenta todas esas preguntas también. Gracias, licenciada. Un gusto. Gracias, ahí estaban también los números de teléfono, si usted quiere mayor asesoría, pues ahí le puede ayudar la licenciada Sandra de Coinsal. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.